Y tenemos como invitada a Laura Echarren, que es socióloga, ensayista, investigadora, especialista en pandillas y narcotráfico. Yo a Laura la conozco, no la conocía personalmente, no te conocía, gracias por estar acá. No, por favor, gracias a vos. Pero desde hace muchos años recibo los informes de Laura, de su página web. Y creo que es la persona que más, no sé, una de las personas que más sabe sobre narcotráfico en la Argentina, que habías hablado ya de las pandillas, de las bandas. Hace mucho tiempo que vos venís trabajando sobre este tema y que parecía invisible. ¿En qué momento sentís que lo que vos decías tomaba cuerpo y se reflejaba desde Santa Fe hasta otros lugares del país? Primero te agradezco mucho la presentación, sos realmente muy generosa intelectualmente al reconocer el trabajo de tanto tiempo. Creo que empieza a tomar forma sustancial y acabada, y como sociedad nos empezamos a encontrar con el tema a partir del 2010, cuando empieza en la Argentina un proceso acelerado en materia de narcocriminalidad que tiene su gran epílogo con la consagración del narcotráfico en el año 2014 y ahora, bueno, en este último año donde ya comienzan a sentirse los primeros avances de las maras, que son estas organizaciones criminales que surgen en los años 80, en la frontera con México, en Los Ángeles también, que le hacen honor, digamos, a su etimología, que viene de la hormiga marabunta, que es la hormiga que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Y bueno, y en Argentina ya teníamos un antecedente en el año 2006 de una célula de la Mara Salvatrucha que estaba operando en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la información, en el partido de La Matanza, y ahora, bueno, este marero de la Mara rival, de la 18, que está detenido en el penal federal de Ezeiza. En el último, digamos, en los últimos 5 años, creo que el peor delito que se cometió en la Argentina es la entrega, si se quiere, entre comillas, de la sociedad a la criminalidad frente a la ausencia de planes de seguridad, de avances sobre el narcotráfico, esta cosa de reemplazar el trabajo por los planes sociales, es decir, que el plan social sea la variable y no el complemento, un gran aparato reproductivo de marginalidad, y lo que parecía realmente imposible que una provincia superara o equiparara a lo que es la provincia de Buenos Aires en materia delictiva, bueno, Santa Fe con el socialismo lo hizo. Esta reproducción del sistema o de la característica de la Mara viene con gente incluida, es decir, viene gente de, no sé si llamarlos soldados, digamos, de esos grupos a instalarse y a partir de ahí se reproduce, o es un modelo que se copia tipo franquicia, digamos. Son las dos cosas. En Argentina hay una importación tanto de células vinculadas con el narcotráfico como importación de todos estos fenómenos con algún antecedente, como este caso el del marero de la 18, como fue en su momento en el 2006 el marero de la MS-13, apodado el Lágrima y demás. Se importan recursos humanos, pero también se importa metodología y métodos que tienen que ver con lo que serían las maras locales, que tienen una impronta, digamos, propia de Centroamérica, característica principalmente del tipo de delitos que tienen que ver con el cobro de peajes para ingresar a un barrio, alguna villa, para que pase algún colectivo, alguna casa, depende, y todo lo que tiene que ver con la modalidad extorsiva. Pero sin saber que son maras, operan como las maras. Esas son las maras locales que están fundamentalmente en el partido de San Martín, que ocupa el segundo lugar dentro del PBI narcodelictivo del conurbano bonaerense, porque el primer lugar lo ocupa La Matanza. Ahora, a mí me parecía interesante porque en una época que se decía que era un país de tránsito, no era de consumo, y de alguna manera yo analizaba las narconovelas, ¿no?, en Canal 9, y parecía que acá lo recibimos a Escobar. ¿Cómo se llamaba? ¿Mi sangre? Sí. O sea, había personajes muy fuertes que se instalaban en el conurbano, que se instalaban en San Isidro, que se instalaban en Nordelta. Parece que, digamos, estamos heredando, así como jefes nazis en una época, jefes narcos. A ver, nosotros, primero que se sigue diciendo que somos simplemente un país de tránsito. Eso desde la bajada de línea desde el oficialismo es que seguimos siendo un país de tránsito, cuando en realidad no solamente somos un país de tránsito, somos un país consumidor, somos un país que produce sus propias bandas narcos, que importa bandas narcos internacionales,
capos de otros países como México, como bien vos decís. Sí, Argentina importa todo lo peor que viene de México. Nosotros a nivel nacional seguimos la línea mexicana, por algo tenemos células de los máximos carteles de México operando en el NEA, como célula del cartel de Tijuana, de Sinaloa, célula del cartel de los Zetas en lo que es el centro del país, en la triple frontera, haciendo trabajo de inteligencia. Nosotros tenemos un norte sumamente permeable a lo que es la penetración, entre el 75 y el 80% de narcotráfico en lo que corresponde, sí, a la Argentina funciona por vía terrestre, razón por la cual, o sea, todo esto, esta penetración, el testeo que hace México fundamentalmente de la Argentina era entre los años 80, los años 90, para ver cómo se presentaba Argentina dentro de lo que era el Triángulo Sur junto con Chile y Uruguay, y Argentina se presentaba como lo más potable para toda esta penetración, porque había una base local que terminaba siendo funcional. O sea que México elige a Argentina y Argentina se deja elegir para eso. Ahora, el hecho de que se estén instalando, ya hace tiempo que están instaladas todas estas bandas o grupos de bandas, ya te está diciendo que esto no es solo un país de tránsito. Digamos, no, a ver, nosotros somos un país atravesado por consumo y de producción, probablemente. Sí, de producción, sí. Nosotros tenemos un fuerte, no solamente tenemos lo que entra, la marihuana que entra de Paraguay, la cocaína que entra desde Bolivia, sino que tenemos un fuerte mercado de drogas sintéticas. Hay dentro de lo que llaman algunos narcos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, hay una lucha por lo que es la droga santa, por la cual se disputan algunos territorios y demás, y se está forjando, de acuerdo a la investigación, un mercado que tenga que ver con la producción de drogas sintéticas para ya no depender de lo que tiene que ver con la penetración internacional. Nosotros tenemos que aclarar algo que es sumamente importante. Nosotros no somos un país al cual el narco nos está avanzando. El narco ya nos avanzó, nosotros somos un país de narcotráfico, estamos atravesados por el narcotráfico. Lo que nos están avanzando son las maras. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacen los organismos internacionales? ¿Qué hace el gobierno? Porque creo que en Bolivia negociaron que se siguiera produciendo droga, pero que no se vendiera adentro de Bolivia. Bueno, quiero que me cuentes eso. ¿Qué se está haciendo y qué hacen los organismos internacionales? La DEA, por ejemplo, ¿qué hace frente a nosotros? ¿Me lo contestás después? Okay. Dale, ya volvemos. Acá estamos con Laura Echarren. A ver, con datos y con información que a lo mejor ninguno de nosotros imaginaba, que estamos ya tan problematizados con tanto tema del narcotráfico que no sabíamos, creíamos que era un tema ajeno. Yo quería saber cómo hacen otros países, qué hace la DEA, qué hacen los países vecinos para frenar un poco esto. A ver, ahí están las políticas de seguridad y de avance sobre el narcotráfico en serio y lo que son las políticas de desplazamiento. En el caso de nuestro país tenemos mucha política de desplazamiento, de descentralizar la violencia y desplazarla de provincia a provincia, como hace la provincia de Buenos Aires, como hace la provincia de Santa Fe, otras provincias que están en un proceso de contención del flagelo, como el caso de San Juan, como el caso de Córdoba. O sea, porque somos un país atravesado por el narcotráfico. Después tenés los simulacros de acuerdos de lucha contra el narcotráfico, como países como Bolivia y Perú, que pactan un acuerdo, una dialéctica en luchar sobre el narcotráfico, y bueno, ahí la DEA hace como un cierto apoyo para que no se termine el mercado, y los avala en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Después, una política que fue seria en su momento fue la política de Uribe en Colombia, que era una política que estaba pensada desde la lógica y desde la honestidad intelectual de los tiempos. Esto quiere decir que lo que Uribe planteaba era un avance sobre el narcotráfico. Esto quiere decir una contención del fenómeno para que no siga proliferando localmente y para que no siga penetrando desde otros países. El problema de Colombia es que Santos no sigue esa misma política, empieza a generar un desplazamiento de la violencia y se reactivan sicariatos como el de Cali, por ejemplo. En el caso de México también se terminó convirtiendo en un narcoestado por una política de desplazamiento y por determinados pactos que se hicieron en su momento. Qué contradictorio lo de Santos, porque Santos fue el ministro de Defensa de Uribe y fue el que logró
el rescate de Ingrid Betancourt, ¿no? Sí, pero sí, es una paradoja. El tema es cuando suben al poder. Claro. Una vez que subís al poder y si pactás de una u otra manera con el narcotráfico, tenés un problema. Podés pactar por la impericia, por la omisión, por la desidia o directamente de una forma frontal de exhibición a la sociedad y siempre vas a terminar siendo funcional al delito y al narcotráfico. Y lo mismo ocurre en países de Centroamérica con el tema del narcotráfico, con el tema de las maras y demás. Claro. Ahora, cuando vos decís esto del desplazamiento, ¿no? Eso en sí mismo me parece que implica que no hay manera de combatirlo si no hay una estrategia, no sé si global, pero regional, digamos. Claro, porque si no, Colombia se cierra, pero nos lo manda para acá o para Bolivia. Vos Bolivia tenés que se ingresar cierra. con un... Claro. La primer política en el corto plazo, entre el corto y el mediano plazo, es contener, avanzar sobre lo que vos tenés en tu país, con lo cual necesitas que todas las provincias se pongan de acuerdo, tiene que haber una cooperación entre las distintas policías, entre los distintos gobiernos, una bajada de línea nacional para que sea aplicada por cada provincia y que cada provincia además tenga su política de seguridad de acuerdo a cuál sea la máxima delictiva que predomina dentro de cada provincia, y después en el largo plazo sí plantear una lucha regional que tiene que ser obviamente a nivel continental, porque es de la única manera. Ahora, Laura, ¿cuánto tiene que ver los políticos, ¿no? La no mirada de los políticos, la no mirada de los jefes de... Esta alianza que se da a veces entre la policía, las fuerzas de seguridad y los intendentes o los gobernadores. Todo. A ver. Absolutamente, porque, a ver, sin la connivencia de los grandes grupos del poder político y económico, el narcotráfico no se hubiese consagrado en ningún país del mundo, y Argentina precisamente no es la excepción. A veces cuando uno habla con investigadores, con especialistas de México, de Colombia, de Centroamérica, nosotros en Argentina no tenemos un cartel de la droga propiamente dicho como los colombianos, como los centroamericanos y demás. Tenemos bandas de narcotraficantes con perfil de cartel. ¿Y eso es peor porque no se sabe con quién negociar? No, simplemente porque no han pasado a otro país. La banda de narcos con perfil de cartel que hay es la de los monos, pero no logró plantar una célula. De escala, digamos, claro, digamos, para convertirte en un cartel tenés que plantar una célula, por ejemplo, en Perú. Los monos tendrían que haber plantado una célula en Perú, en Bolivia o en algún otro país y tener un liderazgo del tipo del Chapo Guzmán, Escobar Gaviria, y era cantero en su momento, pero que no llegó a ese nivel porque, porque lo mataron. Pero a veces cuando hablas con investigadores de otros lugares te dicen que en Argentina cuando hablan de cartel, entre comillas, tal vez distorsionado la real definición de cartel, hablan de la policía, hablan que la policía sería en Argentina un cartel. Ah, mira. Razón por la cual habla de la connivencia. Aparte, es innegable que en todos los casos vinculados al narcotráfico siempre hay alguien salpicado de algún sector de la policía, sea la federal, sea la bonaerense. No hay controles, y de hecho la información que baja desde Centroamérica es que las cárceles en Argentina se parecen mucho a las cárceles hondureñas. Hay una bajada del delito de lo que es del adentro hacia el afuera, hay una dialéctica entre el afuera y el adentro para el dominio del territorio y demás, y de hecho salió una nota el domingo en Clarín sobre los espartanos, que son, digamos, los sicarios y al mismo tiempo los guardaespaldas de un capo de una banda narco que comandaba la Villa 31, y eso es el equivalente a lo que se conoce como los chuchos en Centroamérica, que son, digamos, dentro de las maras, es el sicariato interno que tienen las maras, que también ofician como guardaespaldas. Como una especie de guardia privada, y eso ocurre dentro de las cárceles de El Salvador, de Honduras y Guatemala. Cada vez tenemos más puntos en contacto y cada vez tenemos más negación sobre el tema. No hay nosotros tenemos que entender que la droga es un proyecto de muerte, su principal hacedor es el narcotráfico, y el narcotráfico trae todas estas miserias delictivas en una cadena de fusiones y de traiciones que va proliferando de manera sostenida en la Argentina. Ahora, Laura, ninguno, o por lo menos que yo haya escuchado, de los partidos políticos que están participando de este proceso electoral, hasta ahora han dicho nada mucho más allá de hay que combatir el narcotráfico, ¿no? Como una cosa de principios.
El gran problema es que todos los políticos hablan del tema del narcotráfico y están, digamos, empapados de lugares comunes, de clichés, Sí, el claro. narcotráfico es malo, soñamos por un país mejor y la seguridad nada tiene que ver con un sueño ni con una necesidad, la seguridad es un derecho. Y bueno, hay políticos que tampoco, bueno, hablan demasiado sobre el tema porque están en gestión y tienen a las provincias bastante comprometidas. De la Sota es uno de los políticos que habla sobre el tema del narcotráfico, que de hecho creó su policía antinarcotráfico dependiente de la justicia. Es un proceso, digamos, que tiene que transitar varias etapas y que se está encontrando también con lo que está pasando en la provincia, pero la formación de ese tipo de policía reconoce que era una provincia complicada con el narcotráfico, como todas las provincias a nivel nacional, pero con una gestión que implica querer avanzar sobre el flagelo. Y después, bueno, tenés mucho maquillaje, como en la ciudad de Buenos Aires, que a un delito te lo responden con una bicisenda, qué sé yo, Macri, no sé, tenés un problema con el narcotráfico y te planta un árbol, un jardín colgante, y después tenés el aparato reproductivo de lo que son las policías comunales, las municipales, que mientras países como México, ya perforados por el narcotráfico, las están sacando, bueno, en Argentina las están poniendo. Te agradecemos, No, Laura, por por estar favor. acá. Gracias a Nos ustedes. vamos. Y esta, sin ninguna duda, es una guerra perdida. Por ahora, en el mundo, es una guerra perdida. La vamos perdiendo por goleada, ¿no? Es así. Sí, bueno, sí, yo no diría que es una... En realidad, ¿no sabes por qué no es una guerra perdida? Porque ni siquiera estamos avanzando ni luchando sobre el tema. Dentro de 4 años lo volvemos a hablar, a ver qué pasa. Gracias, Laura. No, por favor. Chau, chau, nos vemos el próximo. Esta vez, pará. Esta vez es martes, pero a partir de julio nosotros nos vamos a volver a nuestro horario tradicional, que es lunes 20:30. Dale. Chau, hasta la próxima.